Queremos reconocer, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Salvador, proveedor, consolador. Queremos reconocerte, Señor, que sin ti no somos nada, que tú eres digno de ser alabado. Queremos honrarte siempre. Que recibas tú toda gloria y toda honra, Señor. Padre Santo, en este tiempo queremos dejarte este momento en tus manos, para que seas tú el que esté dirigiendo esta lección y que, Padre amado, podamos eh, saber, conocer más de ti, aprender más de ti para nuestras vidas. Gracias, Dios, por este estudio. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús y apura los pasos de aquellos que fallan. Amén. Bien, hermanos, nos quedamos en la tercera semana. Supieron, bueno, esta semana para mí fue un poquito complicada. Les comenté que había fallecido mi papá. Fue un momento difícil, no estaba listo para dar la clase, ¿no? Y gracias por su comprensión. Gracias por sus oraciones también. Bien, hermanos, vamos a empezar este estudio para ver si lo acabamos en la hora exacta. Me está mandando un chat. Han escrito. Solamente saludos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51. Si imprimieron la hoja, la van a tener más fácil. Y Salmo 51, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. ¿Ya? Vamos a subrayar cada pronombre que se refiera a David. Cada vez que leamos algo del rey David, lo van a subrayar, van a colocar una P mayúscula, una P de pato mayúscula encima de cada referencia a pecado. Cada vez que leamos pecado van a poner una P, si la pueden poner en un color diferente al que están usando, mejor, incluyendo la palabra transgresiones, maldad y hacer lo malo. Eso va a ser catalogado como pecado. ¿Ya? Vamos a leer entonces. Bien. El Salmo 51, del versículo 1 al 4. Me gustaría que Jover pueda leerlo y cada vez que lea verso, si es que hay algo que subrayar, poner la letra, ya, por favor, te pido que lo puedas hacer. Te recuerdo que hay que colocar una raya, subrayar toda referencia a David y colocar una P encima de cada referencia o pecado, incluyendo transgresiones, maldad y hacer lo malo. Ya, empezamos. Te escuchamos yo. Ya, dice así, Salmo 51, dice, ten piedad de mí, hace referencia a David, dice mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis, hace referencia a David, transgresiones, hace referencia al pecado, buscamos una P, Muy bien. eh, lávame por completo de mi maldad. Maldad también hace referencia al pecado. Mi hace referencia a David, subrayamos también. Luego dice, límpiame de mi pecado. Nuevamente hace referencia a David, subrayamos mi y Ok, una ahí P. hacemos un alto. En el versículo 2, lávame. ¿A quién está lavando? Lávame. Hace referencia A a David. David. La palabra me, o sea, la palabra me hay que subrayar. Igual que en el siguiente también cuando dice límpiame. Ajá, muy bien, Jover. Muy bien. Sigue ahora, versículo 3. Versículo 3 dice, porque yo, David, reconozco mis, David, transgresiones, pecado, una P de pecado, y mi, David, pecado, nuevamente, una P, está siempre delante de mí, nuevamente, David, subrayamos, contra ti solo he pecado. Ese E hace referencia a David también, ¿no? Muy bien. Y pecado, una P, y he hecho, ese E también hace referencia a David, he hecho lo malo también es pecado, Ujú. delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok,
Entonces ya lo tenemos claro, este salmo. Ya, le voy a pedir a Anthony que pueda leerlo ya corrido el salmo sin detenernos en subrayar, solamente para tener como ya la lectura más fluida. Por favor, Anthony, puedes leer del 1 al 4 del Salmo 51. A ver, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué aprendemos al marcar las referencias a David? ¿Qué es lo que David nos quiere mostrar con la referencia que hemos marcado? Yo, a ver. Y en el versículo 1 está aferrándose a la piedad de Dios. Está haciendo, lo que vemos acá está haciendo una oración en primer lugar. Es una oración de David hacia Dios. ¿No? ¿Qué pide? Está clamando por piedad. Ok, pide piedad. Muy bien. Pide piedad, pero también piedad conforme a la misericordia de Dios. ¿No? Solamente ¿Qué más piedad, pide? ¿no? Conforme a lo inmenso de tu compasión, dice, y también pide que sean borradas sus transgresiones, o sea, su pecado. Excelente, excelente. ¿Qué más pide? Que sean lavados por completo su maldad, o sea, su pecado, y que su pecado también sea limpiado. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más pide? En el versículo 3, él va a reconocer lo que está haciendo en medio de ese clamor o esa oración que está haciendo delante de Dios, está reconociendo que él ha pecado. Ese es en el versículo 4, ¿no? En el 3. Ya. Pues yo reconozco mis transgresiones. Ok. ¿Y el verso 5? El 4. En el En 4 verso 4, perdón, verso 4. está reconociendo que ha pecado contra Dios. Ajá. Muy bien. Eso es lo que David, ¿no? A ver, resúmeme, Anthony, más o menos lo que has escuchado de Jover. ¿Qué es lo que David pide? Bueno, en contexto, David lo que pide es piedad para su alma, porque él es consciente, ¿no? De que ha pecado contra Dios y le pide, ¿no? Prácticamente perdón a Dios, ¿no? Y reconoce, ¿no? Que él ha pecado contra él, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bien, vamos a leer de nuevo el Salmo 51, de verso 1 al 4, y esta vez vamos a, cada vez que repitamos, estas palabras vamos a marcar, dice, vamos a colocar ahora un triángulo encima de cada referencia a Dios, incluyendo sus pronombres e inferencias verbales. Y vamos a colocar en un cuadro, o sea, en un rectángulo, vamos a encerrar en un rectángulo cada vez que leamos la palabra conforme a. Conforme a. ¿Ok? Ahora sí te voy a pedir a ti, Anthony, que puedas leer de nuevo el Salmo 51 del 1 al 4 y que pongamos un triángulo cuando leamos algo referente a Dios y que podamos encerrar en un rectángulo cada vez que leas la palabra conforme a. Por favor, Anthony. Anthony, ¿me escuchas? Sí, perdón, mi micrófono estaba apagado. Ya, Sí. a ver, leemos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a triángulo, ¿no? Triángulo. No. Solamente ponemos en la palabra Dios un triángulo, pero en la palabra conforme a lo encerramos en un rectángulo. Ah, ya. Ok. A ver, nuevamente. Ten piedad de mí, oh Dios, ahí un triángulo, conforme a rectángulo, tu Muy misericordia. bien, ya. Eh, conforme a rectángulo, lo inmenso Ujú. de tu compasión borra mis transgresiones. Ya.
En Lávame la, por... a ver, en el versículo que has leído hay un triángulo más. Se te ha ido. Ah, tú, Tú, muy bien, muy bien. Ya, ya, ahora sí, continúo. tú con triángulo, ya. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ok, Eh, Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ok. Eh, contra ti solo he pecado y he hecho, bueno, contra ti, y bueno, ti sería ahí un triángulo, ¿no? Así es. Un triángulo, a ver, y, a ver, ¿dónde está? Y he hecho lo malo delante de tus ojos, tus también este triángulo, de manera que eres justo, eres también con triángulo, cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. Muy bien, muy bien. Entonces, después de leer esto, ¿qué aprendemos ahora, Jover, al marcar toda referencia de Dios, según lo marcado? Ya. Eh, en el versículo 1 vemos que Dios es misericordioso, porque David está, bueno, está pidiendo perdón, claro, pero conforme a la misericordia de Dios. Entonces, ahí vemos un atributo de Dios que es misericordioso. Ya, Mm, y compasivo también, dice ahí, inmenso de tu compasión. Mm, y cuando le pide también que borre sus transgresiones, podemos decir también que Dios borra las transgresiones, porque David ok. está pidiendo porque conoce a Puede Dios. borrar la maldad, muy bien. Ajá. Igual el versículo 2 nuevamente dice, lávame de maldad. Entonces Dios puede lavar la maldad, limpiar del pecado. Ajá, Y, versículo 4 aprendemos que todo pecado que cometamos siempre va a ir en contra de Dios. Que ujú, dice, contra ti solo el pecado. Y todo pecado también va a ser visto mal delante de los ojos de Dios, que se ha hecho lo malo sí, delante de tus ojos. muy bien. Y luego vemos que dice, eres justo, Dios es justo. Ajá, perfecto. Miren todo lo que estamos aprendiendo de una persona que pecó, que se arrepiente y lo que Dios puede hacer. Increíble. ¿Qué decisión estaba tomando David? Observa la frase conforme a que has marcado y discute en qué se apoya David al pedir la gracia de Dios y la limpieza. A ver, me contestas, Anthony. A ver, tomando en referencia en la palabra conforme a, Ajá, David se apoya en la misericordia, ¿no? La misericordia y bueno, ahí le escribe con una gran característica que dice lo inmenso de tu compasión, ¿no? Entonces, o sea, él sabe o en el fondo que Dios lo va a limpiar porque él tiene una gran misericordia y una gran compasión. ok, muy bien. ¿Creen que hay un sometimiento de David en ese momento a Dios? ¿David se somete a Dios? Yo creo que sí. Yo también Ok, creo que sí, porque prácticamente lo está describiendo como que halagando a Dios, ¿no? Prácticamente, ¿no? Está reconociendo, ¿no? perfecto. Muy bien. Dice, en la búsqueda por el perdón de sus pecados, David abre su corazón. En este pasaje, él utiliza tres palabras para describir el pecado, lo que indica la gravedad de su acción. Transgresiones, que quiere decir rebelión, in, iniquidad, que quiere decir negocio fraudulento, y pecado, que indica errar y extraviarse. En el Nuevo Testamento, pecado significa fallar en dar en el blanco, fallar de vivir de acuerdo al estándar de Dios. Son tres palabras que usa de lo que de las acciones mismo David que hizo delante de Dios. Ahora vamos a leer el Salmo 51, pero del versículo 5 al versículo 12. Y vamos a
a subrayar cada pronombre que se refiera a David. Otra vez, subrayamos David. Y vamos a marcar la palabra pecado y sus sinónimos como se hizo anteriormente, con una P grande. ¿Ya? Entonces vamos a leer Salmo 51, del versículo 5 al versículo 12. Ahora le toca empezar a quién. A ti, Jover, ¿no? Sí, a ti. Vamos, Jover. Ya. Versículo 5 dice, yo, hace referencia a David, Muy bien. nací en iniquidad, hace referencia a pecado, colocamos una P, dice, y en pecado, nuevamente una P, me concibió mi madre. Ese me hace referencia a David. Muy bien. Mi también hace referencia a David. Luego, versículo 6 dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me, hace referencia a David, harás conocer sabiduría. Purifícame, ese me también, la última parte de purifícame, hace referencia a David, con hisopo y seré, ese seré también hace referencia a David, limpio. Lávame, ese me también hace referencia a David, y seré, ese seré también es David, más blanco que la nieve. Hazme oír, hazme también, ese hace referencia a David, oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis, hace referencia a David, pecados, marcamos también con una P, y borra todas mis, nuevamente David, iniquidades, una P, crea en mí, hace referencia a David, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, David. Ese me hace referencia a David, eches de tu presencia, no quites de mí, David, tu Santo Espíritu. Restitúyeme, ese me también hace referencia a David, el gozo de tu salvación, y sosténme, ese me también, David, con tu espíritu de poder, o con un espíritu, perdón, con un espíritu de poder. Hermoso pasaje, ¿no? Dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que han quebrantado, que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Amén. A ver, ¿qué aprendemos de Dios al marcar las referencias a Él? ¿Qué aprendemos, Anthony? Referencia a Dios, pero resaltamos de David, me parece, y de pecado, ¿no? Ay, perdón. A ver. A ver, estamos en 51 del 5 al 12, ¿no? Sí. Ya, no, a ver, no indicaban que marquen, esta vez marca cada referencia. Ya, teníamos que haber marcado. Lo que pasa es que acá no hay pregunta. Ah, ya, ok. ¿Qué aprendemos a marcar las referencias de David? Ah, ya. ¿Qué aprendemos a Bueno, marcar las referencias? bueno, de entrada, primeramente, David reconoce lo mismo que creo que la mayoría de nosotros reconocemos del inicio, que nacimos en iniquidad, ¿no? O en pecado, podría decir, ¿no? ¿Ya? Y en pecado me concibió, y ahí justo lo menciona, ¿no? Y en pecado me concibió mi madre, ¿no? O sea, todo desde el momento de nacer que estamos en pecado, ¿no? Reconoce Eh, su naturaleza claro, exacto, pecadora. exacto. Sí, entonces luego bueno, le dice, no, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría, ¿no? Y en el versículo 7 le dice, purifícame, ¿no? Y ahí hace mención a unas características muy interesantes que le dice con hisopo, o sea, limpio, como limpiarlo, ¿no? Y seré Una limpio, ¿no? pregunta, Lávame en el limpio que la versículo nieve. 6, ¿qué cosa, David, qué cosa anhela?
desea conocer la sabiduría. Efectivamente. No, no podemos pasarlo por ahí. Él Sí. anhela tener sabiduría. Ahora sí continúa, Anthony. Ya bueno, Verso 7. en el 7 como mencioné, él desea ser purificado con hisopo, hace la mención ahí, y limpio, ¿no? Y le pide, no, Dios, lávame y Sí, seré más blanco que la nieve, ¿no? sí. ¿Sigo? Sí, a ver, continúa más de David. Sí, le pide también en el versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, ¿no? Él le pide eso, y haz que se regocijen los huesos que has quebrantado, ¿no? Ajá. Buenísimo, Eh, ¿no? sí, en el 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, ¿no? Ujú. Le pide a Dios en el 10 crea en mí un corazón limpio, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el 11 le pide que no me eches de tu presencia y no Ajá. quites de mí tu Santo Espíritu. Ujú. En el 12 restitúyeme al gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Buenísimo. Todo eso es lo que David le menciona al Señor en ese momento, ¿no? De haber ya arrepentido, reconociendo, ¿no? Y es una enseñanza para nosotros, que es lo que tendremos que hacer. Muy bien, ahora sí, vamos a marcar toda referencia a Dios con un triángulo, tal como lo hacíamos anteriormente. Entonces, te voy a pedir ahora a ti, mi estimado Jover, que puedas volver a leer y anunciarnos la palabra cuando marquemos en triángulo Dios. Ya. Versículo 5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En el versículo 6 dice, tú, me hace referencia a Dios, deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Ese harás también hace referencia a Dios? Mm, mira, yo no lo tengo marcado, no me has hecho pensar. Ya. No, no, déjalo ahí, seguimos. Luego, versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Ese haz hace referencia a Sí, Dios, que se regocijen los huesos que has, nuevamente, hace referencia a Dios, quebrantado. que has quebrantado. Esconde tu rostro, hace referencia a Dios, triángulo, de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tú, hace referencia a Dios, presencia, y no quites de mí tú, hace referencia a Dios, Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tú, Dios, salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Ujú. Muy bien. Anthony, ¿qué es lo que aprendemos de Dios al marcar las referencias de él? A ver, en el versículo 8, no, perdón, en el versículo 6, ¿Ya? ahí comienza, ¿no? Donde dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo, ¿no? Ahí Ok. primero se menciona eso en Dios, ¿no? Luego nos vamos hasta el versículo 8, sí. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado, ¿no? Que ha quebrantado Dios, ¿no? ¿Ya? Ahí. Luego dice en el versículo 9, esconde, ¿no? Tu rostro de mis pecados, ¿no? Ok. Y borra todas mis iniquidades. Muy bien. Luego dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿no? Ujú. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, o sea, dentro de David, ¿no? Ujú. Buenazo. Luego, luego en el 11 dice, no me eches de tu presencia, o sea, de la presencia del Señor, ¿no? De tu No lo eches. salvación, dice. Perdón. El 11, está bien, el 11. El 11, Tu el 11. presencia. Sí. Y el 12. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? O sea, no quería que le eche de su presencia y tampoco del Santo Espíritu del Señor. Y termina. Restitúyeme al gozo de tu salvación, en el versículo 12 de la tribu de Dios. Entonces, lo que aprendemos es que el Señor, Dios, desea la verdad en nosotros. Eh, Él nos da la sabiduría cuando se la pedimos, ¿no?
es importante pedir eso, ¿no? También cuando pecamos, lo que buscamos es que el Señor no mire nuestro pecado, ¿no? Que esconda su rostro, ¿no? Y le pedimos que pueda crear en nuestras vidas un corazón limpio, eh, recto. Habla también del Santo Espíritu, de no perder esa intimidad, ¿no? De estar siempre en su presencia y no perder, aunque no se pierda la salvación, restituye el gozo. Lo que quiere decir acá es muchas veces cuando pecamos nos ponemos, bueno, ¿tú has pecado yo alguna vez? Yo, ¿no? Claro, de hecho, Claro, tú también has pecado, en Antonio, serio pecado. y Sí, y nos ponemos tristes, y hasta eh, nos cuesta orar, nos cuesta ir a la iglesia, ¿no? Y ahí es por eso que el Señor dice que restituya ese gozo que cuando tú y yo recibimos a Cristo, tuvimos. ¿Te acuerdas cuando recibimos a Cristo? Cuando nos enteramos que éramos salvos, hubo un gozo en nuestras vidas. El Señor quiere que ese mismo gozo lo volvamos a restituir. Es a eso a lo que se refiere, ¿no? A ese gozo. Bien, fue un muy bonito aprendizaje, ¿no? ¿Has descubierto algo nuevo acerca de Dios a lo largo de este salmo? ¿Cómo podrías afectar, cómo podría esto afectar en tu actitud y tu relación con Él? ¿Qué cosa de lo que hemos leído de Dios has descubierto y de qué manera puede afectar en tu relación con Dios? A ver, Jover. Bueno, más que algo nuevo, algo que yo creo que me ha hecho recordar el Señor, es, por ejemplo, en el versículo 8, ¿no? Que dice, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado, ¿no? Ajá. Como es que luego que Dios, bueno, él ha sido quebrantado por el pecado que había cometido, ¿cierto? Entonces, acá es como es que Dios nuevamente, si David le está pidiendo, es porque sabe que Dios lo va a hacer así, ¿no? Que haz que se regocijen nuevamente los huesos, no solamente, como leíamos hace un momento, ¿no? El gozo de la salvación, sino que los huesos habla de su cuerpo físico, ¿no? De que también puede regocijarse para con Dios, no solamente su Nuestro espíritu, no cuerpo solamente, físico, porque habla de nuestros huesos, no habla de los claro, el huesos, hueso, habla de lo físico, ¿no? claro, Entonces de que todo eso nuestros, ¿ah? Cuando tú se pecas, puede, como que todo está roto dentro de ti. claro, Ajá, exactamente. Entonces, excelente. eso es lo que, Anthony, cuéntanos, Anthony, tú. bueno, yo más que algo nuevo también, algo que me parece muy importante es la del versículo 6, ¿no? Y que es algo que muchos, y me incluyo, algunas veces nos falta, ¿no? Que Dios dice ahí, tú deseas, bueno, se dice, ¿no? Tú deseas la verdad en lo más íntimo. Y a veces cuando uno comete un pecado, a veces le cuesta, ¿no? Tratar de abrirse completamente y decir, o sea, hablar con la verdad a veces, ¿no? Y ese es un error que muchos cometemos, porque si nosotros no hablamos con la verdad ante Dios, bueno, Dios ya sabe la verdad, ¿no? No es necesario que se la digamos, pero Él lo que quiere es eso, ¿no? Él quiere que Así nosotros es. digamos de un corazón honesto, así, y si nosotros no tenemos un corazón honesto, un corazón abierto a la verdad, pues Dios no nos va a escuchar, ¿no? Es como que le estuviéramos hablando al aire, ¿no? Entonces, Así es. es algo muy Mira, importante que tenemos que recordar. al tratar con tu pecado, que obviamente lo tenemos, porque en algún momento hemos pecado y de repente seguimos pecando, puedes ver la gravedad de lo que has hecho. Te das cuenta que tus acciones han sido en contra de un Dios justo y santo. El saber esto, ¿cómo puede afectar las decisiones que tomes en relación a tu pecado? ¿Cómo afectaría esas decisiones en relación a tu pecado? ¿Qué me dices, Anthony? ¿Cómo afectaría? En base a Sí. lo que yo le he mencionado, En base a lo que estamos aprendiendo, el saber todo esto de parte de Dios, cómo puede afectar las decisiones que tomes en relación a tu pecado? Estamos hablando de decisiones. ¿Mm? decisión. Bueno, que ahora prácticamente empezaré a tomar mejores decisiones para evitar Ok. pecar, ¿no? Pecar, muy O bien. tratar de pecar más constantemente, ¿no? Ajá. ¿Y qué cosa buscó David de Dios y que busca en cualquier persona, incluyéndome?
cuando David decidió confesar su pecado, ¿qué cosas buscó David de Dios? ¿Qué buscó David de Dios, Jover? O perdón, sí, pues Jover. Ya, David, en lo que hemos leído, ¿no? Él busca ser perdonado, busca ser limpiado de su pecado, ser lavado de su pecado. Entonces es más o menos lo que busca Ok, David de su perfecto. pecado. Pues, o sea, se sentía tan mal que eso es, él se tira al suelo y todo este Salmo 51, que debe ser un salmo que nunca debemos de olvidar cuando hayamos pecado, ¿no? Vamos a leer ahora el mismo salmo del versículo 13 al versículo 17. ¿Ya? Ahora le toca a Jover empezar a leer y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, vamos a marcar cada referencia a Dios, incluyendo su pronombre y verbales, ya sabemos, con un triángulo. Y a David volver a subrayar. ¿Ya? Dios, un triángulo, David subrayado. Comienza Salmo 51, del 13 al 17. Ya. Versículo 13 dice, entonces enseñaré, ese enseñaré hace referencia a David, creo, ¿no? Entonces enseñaré a los Enseñaré transgresores. a los Sí, transgresores, habla de David, sí, porque él es el que quiere enseñar. ujú, enseñaré a los transgresores hace referencia a Dios, ¿Mm? triángulo, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, nuevamente triángulo, hace referencia a Dios. Líbrame, ese me también hace referencia a David, de delitos de sangre. Oh Dios, ese Dios lo marcamos con un triángulo. Nuevamente, Dios de mí, David, subrayamos, de mi salvación. Entonces mi lengua, nuevamente David, mi lengua, cantará con gozo tú, marcamos con triángulo ese tú, justicia, abre mis, hace referencia a David, labios, oh Señor, el Señor hace referencia a Dios, para que mi, David nuevamente subrayamos ese mi, boca anuncie tú, nuevamente triángulo, alabanza, porque Ujú. tú, Dios, marcamos con triángulo, no te deleitas, ese te también hace referencia a Dios, Muy bien. en sacrificio. De lo contrario, yo, David, lo ofrecería. No te agrada, ese te también hace referencia a Dios, no te agrada el holocausto. Versículo 17, los sacrificios de Dios, un triángulo, son el espíritu contrito al corazón. Perdón, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, nuevamente marcamos triángulo, no despreciarás. No, excelente, excelente. En los versículos 13 al 17, ¿qué dijo David que haría como resultado del perdón y restauración de Dios, Anthony? ¿Qué es lo que Mm, dijo David que haría? a ver. Anthony, ¿me escuchas? Sí, sí, sino que estoy buscando en qué parte dice eso porque no. Está en los primeros versículos. Sí, bueno, en el versículo 13 dice, enseñaré a los transgresores tus caminos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haría David? Enseñar, ¿no? Enseñar. ¿Enseñar qué? Los caminos del Señor, ¿no? Muy bien, ¿para qué? Para que los pecadores se conviertan en Excelente, Él. excelente. ¿Qué más? A ver, luego, em, ¿qué más haría, no? Bien. Bueno, en el 14, al principio inicia con una petición, pero en la segunda parte dice, entonces mi lengua cantará, ¿no? Con gozo tu justicia, ¿no? Ok. Luego dice, Cantará. en el versículo 15 dice, para que mi boca anuncie tu alabanza, dice. Ok. Alabará. O sea, miren todo, va a Bueno, predicar, va a cantar, va a alabar.
¿no? Increíble. ¿Qué más? Dice, en el 16 dice, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, ¿no? Bien, ¿qué más? En el 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso es lo que busca el Señor en alguien, ¿no? Tener un corazón contrito y humillado. Excelente, excelente. Según, a ver, ¿qué aprendimos según las referencias a Dios, mi estimado Jover? Hay una enseñanza en cada verso. Ya. En el versículo 13 dice que, bueno, ahí dice, enseñaré a tus caminos, a los transgresores tus caminos. Entonces podemos aprender ahí que Dios tiene designado un camino para todos, porque al final de cuentas todos somos transgresores, ¿no? Para toda la humanidad. Tiene designado un camino. Pero Entonces, tenemos que compartirles. claro, ajá. Hay que enseñar. Nosotros los que conocemos eso, enseñar a los otros para que ellos se conviertan a esos Ajá, caminos de Dios. Pero hay un buenísimo, camino designado de parte de Dios. buenísimo. ¿Qué más? Artículo 14. ¿Qué cosa es Dios para nosotros? En el versículo 14 dice que Dios es nuestra salvación. ¿Qué le va a decir? Dios es mi Salvador. salvación. Es Buenísimo. el Salvador. Así ¿Qué es. más dice que es? Es justicia también. Justo, es Dice, justo, mi lengua cantará con gozo tu justicia. Entonces vemos que Dios justo. es la justicia. No solamente es justo, sino Él es la Es justicia la en esencia. justicia. Excelente. Luego en el versículo 15 nos dice que Él es el Señor. Porque dice, abre mis ojos, oh Señor. Muy Señor, bien. dueño de todo. Para que mi boca anuncie tu alabanza. Bueno, ahí podemos aprender también que Dios es digno de ser alabado, ¿no? Para que mi boca Amén. anuncie tu alabanza. Amén. Buenazo. Versículo 16. Ahí aprendemos que Dios no se deleita en sacrificio solamente, ¿no? Ujú. Porque tampoco, ahí mismo también dice, no te agrada el holocausto. Y vemos que no necesariamente le agrada eso a Dios, ¿no? Ajá. Lo que sí le agrada, vamos a ver luego, es en el versículo 17, es el corazón contrito y humillado. Entonces Buenísimo. dice, no despreciarás. ¿Estamos o no estamos aprendiendo cosas del Señor y cosas que hace el hombre, ¿no? Dime, Anthony, cuéntamelo. Una consulta. Quisiera aclarar esta duda en la parte, en el versículo donde dice, allá, en el versículo 16 donde dice, porque tú no te deleitas en sacrificio. Si bien es cierto, ahí dice, ¿no? Claramente que el Señor no se deleita en sacrificio, pero eso implica que no debemos ofrecerlo o que sí, porque, bueno, viendo un poco de historia, yo entendía, ¿no? Que varios personajes bíblicos, Abraham, inclusive, entre otros, Noé, por ejemplo, ofrecían sacrificios, ¿no? Entonces, no Pero se deleite el Señor, pero sí se debe ofrecer sacrificios de vez en cuando, a ¿sí? ver, el sacrificio vivo, en Romanos, ¿qué cosa aprendemos? Que nuestro sacrificio tiene que ser vivo, ¿no? Tenemos que entregar nuestro ser en sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es el sacrificio que el Señor quiere. En ese entonces, muchos judíos sacrificaban a su mejor espécimen animal, como una oveja, un ternero, y lo llevaban delante del Señor y lo sacrificaban y ellos seguían su vida, pues muchos igual, y el que pagaba pato era la ovejita o el carnerito, ¿no? Entonces a eso se refiere en este contexto, que el Señor no quiere, pero también en la actualidad hay muchas veces que podemos decirle al Señor que vamos a cambiar, que ahora sí, y no lo hacemos, por eso que el Señor quiere que tengamos un sacrificio vivo, que sea consciente, que sea real, como nos enseña Romano, ¿no? No sé si respondí a tu palabra, a tu pregunta. Sí, sí, justo eso era lo que quería aclarar, pero sí, está bien. Ah, perfecto. Pero no sé Entonces, si puedo aportar algo también con respecto a dale, eso. dale, dale. Yo creo que también, bueno, en ese entonces, como antes, presentaban sacrificio, ¿verdad? Pero Dios conocía el corazón de cada Y persona es, que se acercaba a presentar el sacrificio. Por ejemplo, cuando presenta la ofrenda, ¿no? Caín y Abel. ayuda. Entonces, Ah, caí, claro. sabía con qué corazón lo estaba haciendo Abel y con qué corazón lo estaba haciendo David. Entonces, yo creo que también ahí también implica mucho, porque nosotros también hoy en día Así podemos es. hacer sacrificios, ¿no?
podemos hacer, ¿cierto? Pero no necesariamente lo estamos haciendo como para, con un corazón que lo ofrezca netamente a Dios, sino que de repente para que alguien nos vea y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí de repente partes. Entonces, lo que David, yo pienso que lo que está mencionando aquí es eso, ¿no? De que a Dios no le importa lo más grande sacrificio que le des, lo que le importa en primer lugar, está por encima de todos los sacrificios, está el corazón contrito y humillado. Amén. Eso es. Igual cuando la viuda dio su ofrenda, ¿no? Sacrificando muchas cosas y él dijo, ¿no? Conocía el corazón de la viuda, mientras los demás estaban dando una cantidad X de dinero, no lo hacían con un verdadero corazón. Lo mismo eran los sacrificios, no, no, el Señor conoce. Miren lo que dice, según el versículo 17, ¿cuál es el requisito previo para una renovación espiritual? A ver, Anthony, ¿cuál es el requisito previo según el versículo 17? Perdón, ¿puedes repetir? ¿Cuál es el requisito previo para una renovación espiritual? Según el versículo 17. Bueno, los requisitos previos son un espíritu contrito y humillado, ¿no? Muy Un bien. corazón contrito y humillado. ¿Cómo se puede ver esto en la vida de una persona, Jover? A través del arrepentimiento, pues, a través del arrepentimiento de su pecado y Muy bien. reconociendo lo que ha hecho, pidiendo perdón a Dios y, claro, no volviéndolo a cometer. El reconocer Ese nuestra condición, como lo hizo David, ¿no? Muy bien. Es común escuchar hoy en día a personas decir, sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí mismo, ¿no? ¿Acaso David dijo algo con respecto a perdonarse a sí mismo? ¿Dijo algo? Pero no menciona No menciona, no. Entonces, no cuando menciona nada escuchamos cuando escuchamos a personas en nuestro entorno que dicen como consejo, porque lo hemos escuchado, yo lo he escuchado, no sé si ustedes, estoy seguro que también, solo, tranquilo, tú tienes que también, perdónate a ti mismo, vas a ver que todo va a estar bien. ¿Han escuchado? Sí. Sí, bueno, dicen, no tienes que perdonarte a ti mismo, ¿no? Algo así. Así es, y la Biblia no enseña que tiene que perdonar a Dios, no a uno así mismo, ¿no? En ningún lugar de la Biblia se habla de que las personas se perdonen a sí mismos. Claro, Se porque ahí claramente mencionan que Dios es el Señor de de justicia y de salvación. Amén. Es el único, no hay más. Muy bien, vamos a leer el Salmo 51, dos versículos, versículo 18 y versículo 19. Y le toca a Anthony leerlo y hacer el marcado. Vamos a marcar cada referencia a Dios, incluyendo sus pronombres, ¿ya? Versículo 18 y versículo 19, Anthony. A ver, eh, haz bien con tú, ahí triángulo, referencia a Dios, benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán, te encerramos un triángulo, referencia a Dios, los sacrificios de justicia. El holocausto y el sacrificio perfecto, bueno, justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tú, referencia a Dios, encerramos en un triángulo, altar. Muy bien, muy bien. ¿Cuál fue la última petición que David hizo en estos versículos? Jover. Bueno, acá en el versículo 18, ¿no? Lo que menciona ahí dice, haz bien con tu benevolencia a Sión. Eso es lo que está pidiendo David. Está pidiendo que haga el bien conforme a la benevolencia de Dios a Sión. Y ¿Ya? también dice, edifica los muros de Jerusalén, también le está pidiendo. Ajá, muy bien. Entonces luego de eso, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Y también menciona que se ofrecerán los novillos sobre el altar del Señor. Ujú. Muy bien. Ahora, hace algún tiempo yo enseñé en un grupo de oración que tenemos todos los días en la mañana, sobre el libro de Nehemías. Y hablaban de la reconstrucción del templo. ¿Ok? Nosotros, al recibir a Cristo, tenemos el Espíritu Santo
en nuestra vida y obviamente somos el templo del Espíritu Santo. Y acá tiene que ver mucho de esta petición de David con algo que podemos tener como connotación, que hay que edificarnos, hay que edificar esos muros bueno, que tenga benevolencia a Sion, que sea benevolente con nuestras vidas, que edifique los muros de Jerusalén. Jerusalén podemos ser también aquellas cosas que están rotas en nuestra vida y que el Señor tiene que edificarlos, ¿no? Para poder así, edificados y con la benevolencia del Señor, poder agradarle al Señor con los sacrificios que podamos hacer delante de Dios, que deben ser vivos, ¿no? Conscientes, para que el Señor pueda así perdonarnos, ¿no? La semana pasada vimos que el pecado personal puede tener consecuencias de largo alcance, puede impactar a nuestras familias, iglesias, comunidades y naciones. A causa de su pecado, David estaba preocupado por el bienestar de su nación. ¿En qué manera nuestras decisiones personales, moralmente hablando, pueden impactar a toda nuestra nación? ¿Cómo crees que puede impactar nuestras decisiones personales a la nación? Anthony, Las decisiones personales. ¿sí? ¿Cómo crees tú que podrían afectar a la nación una decisión personal? Nación. Sí, al país, de repente a tu entorno, al pueblo donde vas, a tu barrio, familia. En que de repente si es que yo tengo un mal concepto o no tengo, bueno, hablando un poco más ya al cristianismo, no, si no tengo la sabiduría del Señor, yo puedo, o, bueno, alguien que me pida un consejo, yo lo puedo asesorar mal, ¿no? Hacer que tome malas decisiones. eh, y por ignorancia, como dice el mismo Dios, ¿no? Por ignorancia mi pueblo pereceréis, ¿no? Entonces, Ajá, muy entonces bien. ahí puede afectar eso, ¿no? Porque todo se hace como un teléfono malogrado. Yo puedo malinfluenciar a otra persona y esa persona malinfluencia a otra, hace que tome malas decisiones y así se hace una chanfaina, como quien dice, ¿no? Entonces, Así es. en eso, ¿no? Muy bien, gracias, Anthony. ¿Y tú, Jover, cómo pueden influenciar decisiones en tu entorno, tu familia, tus amigos, tu trabajo, en lo social? Yo creo que la forma como podemos influenciar a otros siempre va a ser con la palabra de Dios. Ahí como aprendíamos en el Ujú. versículo 13, ¿no? Dice, enseñaré, o sea, enseñar a Ah, otros la palabra de Dios. Claro, acompañado siempre de la oración, y entonces de esa forma podremos influenciar para bien, porque también podemos influenciar para mal, ¿no? Así está como mal. el ejemplo que... Ajá, muy bien. Entonces, de esa forma yo creo que pueden influenciaremos para bien. Excelente. Y antes de finalizar el estudio de esta semana, vamos al pasaje de la Escritura que nos ayudará a ver cómo la misericordia y gracia de Dios se pueden obtener cuando tomamos malas decisiones. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Lo tienes, Jover? Sí, ¿Puede leerlo, por ¿marcamos algo favor? ahí? ¿Perdón? ¿Marcamos algo o no? Sí, sí, vamos a marcar ahí. Marca cada referencia a Dios o la palabra Él, que representa a Dios, como lo hemos hecho anteriormente, con un triángulo. Y vamos a subrayar cada referencia a nuestros o nos. Vamos a subrayar la palabra nuestros o nos. La palabra nos. ¿Ok? Léelo, por favor. Dice, versículo 9, si confesamos nuestros, subrayamos, pecados, Él, hace referencia a Dios, triángulo, es fiel y justo para perdonarnos. Ese perdonarnos también creo que podemos La subrayar, es palabra nos, o importante. sea, las tres últimas letras, nos, como No. también confesamos, mos, es las tres palabras que representan. Ujú. Ya, entonces dice, y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos también, la última parte, eso, nos, de toda maldad, o sea, iniquidad. Excelente. La palabra griega para confesar significa decir lo mismo que. Por lo tanto, es estar de acuerdo con Dios, estar de acuerdo con Dios respecto a que lo que has hecho está mal. La palabra para perdonar conlleva la idea de una cancelación de deudas o una abolición de cargos. Significa enviar lejos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este versículo, mi estimado Andrés?
Confesar, bueno, en el versículo 9, confesar nuestros pecados primero que nada, ¿no? Excelente, Andy. De acuerdo a este versículo, ¿cuál es la respuesta de Dios a nuestra confesión? Robert? La respuesta de Dios, que Él es fiel, dice. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y en base a qué somos perdonados? En base a su justicia, porque Él es fiel y justo. Ajá, muy bien. A su fidelidad y su justicia, porque dice Él es fiel y justo. ¿Tú qué piensas, Anthony? Está bien, ¿no? Que Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Pero Él, hay él que es el confesar. único prácticamente. Así es, hay que confesar. Si has tomado alguna decisión equivocada, ¿qué promesa puedes encontrar en este versículo? ¿Puede Dios utilizarte de nuevo? ¿Por qué? Robert. Claro, lo que acá nos dice claramente, ¿no? Si es que nosotros cometemos un pecado, lo primero que tenemos que hacer es confesarlo. Y Dios va a ser fiel, acá está la promesa que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si somos limpios de toda maldad, nuevamente podemos ser usados por Dios, ¿no? Pero Bien. el requisito acá es si confesamos, si Sí, confesamos. Si no confesamos, no ocurre nada. A veces podemos decir, no, Dios ya sabe, ya sé que Dios me ha perdonado. Pero sí, acá sí, dice, no, sí. hay que confesar. Es que y ahí está lo complicado. Pareciera que fuera fácil, pero a veces confesar también es bien. Es, bueno, para las personas que de repente no están tanto en la fe, es un poco más complicado confesar, ¿no? Y más Y aún por- también para los que están en la fe, porque cuando caemos y pecamos, muchas veces solamente decimos, Señor, perdóname porque he pecado. Y a veces este versículo nos dice eso, pero en el fondo el Señor quiere que seamos más específicos en el pecado que queremos que nos perdone, ¿no? Por ejemplo, si tú estás pecando en adulterio, pues dile al Señor eso. Si estás pecando porque ves pornografía, dile al Señor eso. Si estás pecando porque eres un mentiroso, dile al Señor eso. O sea, que seamos específicos en el pecado que estamos cometiendo para que el Señor nos perdone y nos limpie de toda nuestra maldad. Y eso también, como decía Anthony, no es tan fácil para el creyente, enumerar los pecados. Porque a pesar de que estamos solos, como que sintiéramos vergüenza de hacerlo. La cosa es abrir nuestro corazón y poder, así como David, confesar lo que hizo, ¿no? Y Dios envió al profeta Natán para confrontar a David con su pecado. La reprensión de Natán llegó hasta el fondo del alma, dejándolo profunda y dolorosamente consciente del pecado de haber ofendido a Dios, de necesitar desesperadamente de su gracia. En el Salmo 51 vemos que David puso toda la confianza en la misericordia de Dios. No tenía otra opción. Tal vez tú, como David, has tomado algunas malas decisiones. ¿Ha traído el Espíritu Santo convicción de tu pecado? Si es así, ¿has visto la gravedad de ello? ¿Te das cuenta de que tu pecado es en contra de un Dios santo y justo? De ser así, ¿qué debes hacer? Punto 1. Confiesa tu pecado. En otras palabras, ponte de acuerdo con Dios en, ponte de acuerdo con Dios en que lo que has hecho está mal. Punto 2. Toma la responsabilidad por ese pecado. No puedes culpar a nadie más. Tú mismo tomaste la decisión de hacer lo que hiciste. Punto 3. Agradece a Dios por la sangre de Jesucristo, que te limpia de todo pecado y acepta por fe su perdón. El perdón siempre está basado en la gracia, nunca en obras. Recuerda que el perdón de Dios está basado en su amor y compasión y no en nuestro mérito. Confía en Dios y su palabra. Punto 4. Confía en Dios y en su palabra. No importando cómo te sientas, aférrate en fe a lo que Dios dice. No permitas que el acusador Satanás te prive de tu victoria. Habiendo hecho estas cosas y con un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho por ti, usa esta experiencia como una oportunidad para instruir y ministrar a todos aquellos a tu alrededor que también hayan tomado malas decisiones. Hermanos lindos, hermanos amados,
Hoy el Señor nos está hablando y nos tenemos que mirar a ese espejo que es la palabra y poder entender y poder comprender si hemos fallado en algo, pues tenemos que tomar decisiones para que el Señor pueda perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Vamos a orar al Señor en este tiempo. Hoy día hemos acabado rápido, la siguiente lección es un poquito más larga, así que vamos a demorarnos un poquito más el próximo, pero vamos a orar al Señor. Señor, nos encontramos delante de ti, Señor, desnudos, porque tu palabra es clara, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es como una espada que atraviesa lo más profundo de nuestro ser. Señor, delante de ti queremos pedirte perdón, Señor, porque sabemos, Padre amado, de que te fallamos. Y Señor, hemos tomado malas decisiones. Y tú lo sabes, Señor. No podemos ocultarte nada. Tú conoces cada mala decisión que hemos hecho delante de tu rostro, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Límpianos de toda nuestra maldad. Purifícanos, Señor. Límpianos como si un hisopo estuviera, Señor, sacando todo lo malo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que lo que estamos diciendo en esta hora, Señor, sea desde un corazón contrito y humillado delante de ti. No tenemos cómo escondernos. Tú nos conoces, Señor, y tú conoces tu pecado. Y voy a nuestro pecado, Señor. Y tú, en este momento, que estás orando conmigo, mi querido Job, vamos a un minuto para que tú puedas declarar tu pecado de manera personal al Señor, con un nombre propio. Y seguimos orando. Vamos a darnos un minuto para poder ponernos de acuerdo con el Señor y que pueda perdonar del pecado que tú y yo estamos cometiendo. Oremos un minuto en silencio, hablando con nuestro Señor. Señor, nos aferramos a tu promesa, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Delante de ti, Señor, reconocemos que te fallamos, pero, Señor, queremos que tu gracia, tu misericordia, tu compasión pueda, Señor, morar en nuestras vidas en este momento, en este instante. Señor. Ayúdanos, Señor, de verdad. Ayuda. Te pido por Jover, Señor, que en medio de sus luchas, en medio de las situaciones difíciles que pueda pasar, en medio de sus pensamientos, en medio de esas decisiones que ha tomado equivocadas, seas tú, Señor, con él, limpiándolo, lavándolo, perdonándolo, Señor. Lo mismo, Señor, por Anthony, para que, Señor, puedas tú limpiar su vida, limpiar su corazón, limpiar su mente, Señor. Para que seas tú, Señor, el que comience a dirigir sus pasos, sus pensamientos, su mirar, su hablar, Señor. Ayúdalo, Padre. Te amo, Señor, por mi vida.
para que seas tú, Señor, dirigiéndola en toda área, Señor, los cuales tú conoces que te fallan. Gracias, Señor, por este hermoso estudio. Bendícenos, Señor. Guárdanos y sigue hablándonos en estos días, Señor. Sigue hablando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu sacrificio en la cruz, por tanto amor hacia nuestras vidas, y por tu gracia, misericordia, tu compasión. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un hermoso estudio, ¿no es así? Se la están perdiendo los otros. Bien, hermanos, necesito que uno de ustedes tome una foto ahorita y que me la pueda mandar. ¿Ya? Aquí, Anthony, sí. ¿tú podrás? Sí, sí, está bien. Ya, Yo lo tomo. Anthony, ya, toma la foto, por favor. A ver, vamos a posicionarnos. Ya. Se ve allá. No, no se ve. Ahí sí se ve. Ya, a ver. Una sonrisa, la mejor sonrisa. Listo, ya está. Listo. ¿Me la pasas, Anthony, por favor? Sí, al grupo se lo paso. Listo. Excelente. Oye, muchas gracias. Y bueno, gracias a ti, Jover, también. Ha sido un lindo estudio de A3. Y sigamos perseverando, así seamos 3 hasta el final, hasta acabar el curso. ¿Ya? Perfecto. Ok, no fallemos, no hay que desfallecer, hay que continuar. Ya, hermano, les agradezco por sus oraciones, por mi semana difícil que tuve al perder a mi papito. Gracias por su comprensión, por cancelar la clase. Y bueno, ya estamos a 2 clases más, 4, 5, no, a 3 clases, la cuarta, quinta y sexta, son 6 lecciones para terminar y de pronto seguir otro curso más adelante. Que Dios me lo bendiga a todos, saludos por casa y estamos hasta el próximo jueves. Chao. Chao. Bendiciones. Chao, 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 Jover, chao, Andoni.